postulados se considera que es una revolución en el pensamiento, ¿no es cierto?, de todos aquellos naturalistas. Es una revolución en el pensamiento científico, crítico, de análisis y de comprobación, de contrastación de evidencias. En donde él demuestra, ¿no es cierto?, uno, por un lado, que no existe la generación espontánea. Dice que las especies han ido evolucionando a través de todas las investigaciones que hizo él. Él viajó por Latinoamérica haciendo recolección de distintas evidencias de especies y sacando sus conclusiones. Un trabajo que duró mucho tiempo y que después, cuando Alfred Russel Wallace le escribe para que revise sus postulados, Darwin se da cuenta que tanto él como Wallace están llegando a las mismas conclusiones sobre la evolución, que es producto de la selección natural, y entonces ahí él se atreve y muestra sus investigaciones, las da a conocer, saca su primer libro sobre selección natural, que es El origen de las especies, y propone, ¿no es cierto?, estas nuevas postulados para poder explicar la evolución. Junto con Wallace, ¿no es cierto?, que no es tan reconocido porque fue primero Darwin el que demostró, pero hoy en día sí se le da un gran valor a los escritos que hizo Wallace y que llegan a las mismas conclusiones que Darwin, y hoy en día también se habla del neodarwinismo, ¿no es cierto?, en donde se van aportando nuevas evidencias científicas al descubrimiento que él hizo al respecto de la evolución de las especies. Aquí en esa imagen aparece la foto de Charles Darwin. Era un joven cuando comenzó este viaje en el navío de Beagle. Partió desde Inglaterra y ahí, ¿no es cierto?, desde el puerto de Inglaterra, que fue en 1831, el 27 de diciembre, se embarcó y partió rumbo a América. Este viaje comenzó el 27 de diciembre de 1831 y recién regresó el 2 de octubre de 1836. O sea, estamos hablando de 5 años en donde él estuvo recorriendo lugares de Latinoamérica en busca de evidencia. La primera parada que hizo él fue en Brasil, ¿cierto?, en Río de Janeiro. Después pasó a Montevideo, a las Islas Malvinas, pasó por varios lugares recolectando. Estuvo acá en Chile, en Valdivia, en Santiago, y también estuvo acá en la quinta región, en la comuna de Olmué, y recorrió nuestra reserva, ¿no es cierto?, que es el Cerro La Campana, recolectando evidencia. Incluso ahí en el Cerro La Campana hay una placa conmemorativa, ¿no es cierto?, del paso de Darwin por este lugar. Entonces, él, ¿qué hizo cuando iba recorriendo? Iba observando la diversidad de especies que existía en cada país y las fue estudiando, fue haciendo registros. En donde se detuvo después fue frente a Ecuador, pasó por Ecuador y cruzó al archipiélago, a la isla Galápagos, en donde encontró bastante evidencia sobre los pájaros pinzones, sobre las tortugas gigantes, los lagartos y los cangrejos que ahí vivían. Y ya de ahí partió rumbo a Nueva Zelanda, de regreso ya para su país, pero fue haciendo paradas en distintos lugares: Nueva Zelanda, Australia, las islas Killing, anduvo también en la isla Mauricio, que están en la parte, ¿no es cierto?, sur de África. Pasó por la ciudad del Cabo, estuvo en Tenerife y regresó a Inglaterra. El recorrido duró
aproximadamente 5 años. Y en este mapa, ¿no es cierto?, desde que partió, van mostrando y diciendo qué fue lo que descubrió en cada uno de esos lugares. Aquí lo importante es saber que él recolectó evidencias de todas las especies que habitaban en esos lugares para poder sacar conclusiones. Y él fue uno de los que dijo en una de las actividades de las clases anteriores que reconoció que habían especies muy semejantes que se podían encontrar en Europa, en Asia, en África, y que también estaban en este lugar, y cómo se podía explicar esa situación. Es decir, había la existencia de una especie, ¿no es cierto?, que dio origen a la formación de esta especiación, que ya ustedes saben cómo se produce esta especiación, con la pregunta esencial 22 que realizaron ustedes con el experimento de Diane Dodd, que se explica a través del aislamiento geográfico, el aislamiento reproductivo, y así de esa manera van surgiendo nuevas especies. Pero aquí el aislamiento, que se hizo de manera experimental, ocurre en la naturaleza cuando nosotros encontramos accidentes geográficos que hacen que las especies queden separadas por un río, por un lago, por una montaña. En el mar también, ¿no es cierto?, las profundidades marinas también tienen relieve y se van separando las especies, y al separarse, quedar en distintos lugares, encontrar distintos tipos de alimentos, surge un proceso de adaptación, y después de esa adaptación surge la especiación, ¿ya? Y la especiación, ¿no es cierto?, ha demostrado que hay especies que, a pesar de tener un ancestro en común, ya no se vuelven a aparear. En cambio, hay otras que sí lo pueden hacer, y así se mantiene la diversidad de especies en coloridos, en formas, pero hay otras que ya no se vuelven a aparear más, o si se llegan a aparear, tienen como resultado descendencia infértil. Y a partir de todos esos estudios, todo lo que recolectó Darwin, se lo entregó a un paleontólogo que también hiciera los estudios para poder llegar a todas las conclusiones que él sacó sobre la diversidad de las especies. Por lo tanto, todo lo que había recolectado durante casi estos 5 años de viaje, se los entregó a este paleontólogo, ¿no es cierto?, para que él lo pudiera ayudar en el análisis morfológico, en la semejanza, cuando nosotros vimos qué es la homología, qué es la analogía, cuáles son las estructuras vestigiales. Se hizo todo ese análisis, incluso embriológico, para poder llegar a todo este tipo de conclusiones que sacó Darwin. Entonces, este es el recorrido que hizo él. En cambio, Wallace se quedó en esta parte, en África, y todas sus observaciones las hizo acá en África, y en este lugar, ¿no es cierto?, en donde él también recolectó especies, sacó conclusiones, ambos, Darwin y Wallace, llegaron a lo mismo, que aquí la naturaleza tenía una influencia sobre esta aparición de esta diversidad de especies que existen a pesar de tener un ancestro en común. Aquí están Darwin y Wallace, en donde explican cómo sucede la evolución. Y aquí, en este proceso, chiquillos, y pongan mucha atención, ellos aseguran de que estos cambios y estas nuevas especies surgen porque hay cambios en la frecuencia de los genes de una población. Es decir, hubo una mutación. Y esta mutación, ¿dónde ocurrió? En el material genético, específicamente en los genes que forman el material genético. Pero además dicen que estas mutaciones que están ocurriendo en el material genético es azarosa, ¿ya? Y como es azarosa, permite la existencia de una mayor diversidad. También hablan de un ejemplo que es la resistencia que tienen las bacterias en su desarrollo frente al tratamiento de un antibiótico, y que es esta la pregunta esencial que ustedes deben responder, ¿no es cierto?, aplicando todos los conocimientos, pero tienen que ir subrayando, viendo por qué se van generando estos cambios,
que provocan estos cambios para poder responder a esta pregunta esencial. Y, ¿no es cierto?, dice que cuando estos cambios, estas mutaciones ocurren azarosamente en el material genético, va a provocar finalmente una modificación o una variación en la población. Y es lo que yo les decía ayer, nosotros somos la población de seres humanos, pero si nos miramos todos los seres humanos o todos los compañeros que forman parte de su clase o en el entorno de su misma familia, vamos a encontrar que cada uno de ellos tiene una característica que lo hace ser un individuo, que es diferente al otro, a pesar de seguir formando parte de una misma población que es de seres humanos. Pero hay características distintas. Por lo tanto, estas características distintas tienen que ver, ¿no es cierto?, con esta mutación azarosa entre los genes, entre las combinaciones genéticas de los genes paternos con los genes maternos, en donde al hacer esta combinación azarosa va a salir un hijo que tiene a lo mejor algunas características de la mamá, otras características del papá, y se van a ir haciendo estas combinaciones, y por eso dentro de los mismos hijos de una familia también son distintos. Y cuando empezó a evolucionar la especie humana, dicen ellos, cuando Darwin dice que nuestro ancestro es el chimpancé y la comunidad científica se sintió muy ofendida, él no estaba diciendo que el hombre nació a partir de un chimpancé, sino que una de las ramas de los chimpancés se fue transformando y fue dando origen a esta especie, porque de chimpancé para llegar, ¿no es cierto?, a la rama de los seres humanos, pasaron muchos cambios y pasaron varios millones de años en todos estos cambios. Pero sí quería decir que veníamos de la misma rama genética, del mismo ancestro en común, que es lo que no se le entendió en ese entonces. Y todo esto surgió, chiquillos, cuando evolucionó la especie humana, para que podamos entender, y empezaron a migrar a distintos lugares. Todo esto comenzó en África, en Asia. Eran poblaciones nómades, fueron a diferentes lugares, y a pesar de que esos son nuestros ancestros, estas poblaciones nómades que surgieron en África, en Asia, nos podemos dar cuenta al comparar nuestros ojos. Si usted se fija, la forma de los ojos de los asiáticos es muy distinta a los ojos de los nórdicos, a los ojos de los norteamericanos, de los sudamericanos, que son ojos rasgados, y se compara esa especie con los antepasados, los ancestros que tenían ellos ojos rasgados, y es la única población que mantiene estos ojos rasgados, pero todas las demás poblaciones de seres humanos fue modificando la forma de sus ojos. Y eso significa que ocurrieron mutaciones, y esas mutaciones azarosas llevaron a la diferencia en las características de la especie humana. Aquí se presentan las cartas que escribió Alfred Russel Wallace a Darwin para decirle, ¿no es cierto?, esto es lo que descubrí. Le pide a Darwin que por favor, como él está en África y la comunidad científica en donde se hacen estas reuniones y se validan estos descubrimientos es en Inglaterra, a través de una carta él le pide que por favor lo presente a la comunidad científica de Inglaterra para proponer, ¿no es cierto?, estos descubrimientos que tienen que ver, según sus conclusiones, con la selección natural. Pero, como Darwin vio que estaban llegando a la misma conclusión y él no se había atrevido a presentar sus descubrimientos, ¿qué hizo él? Presentó primero su descubrimiento para que lo analizaran, porque él en realidad en la comunidad científica de Inglaterra no era muy querido por los dichos que él tenía sobre la evolución. Y por esa razón se habla, ¿no es cierto?, que el padre de la evolución, el que plantea estos postulados, es Darwin, pero
típico, las personas mueren y cuando las casas forman parte de museos, se encontraron las cartas que escribió Wallace en la casa de Darwin y que nunca habían sido presentadas. Y por eso, ¿no es cierto?, ahora se reconoce también las investigaciones que hizo Wallace. Por lo tanto, hoy en día se dice que ambos son los que propusieron la teoría de la selección natural. Se llega a esa conclusión, la comunidad científica llega a esa conclusión años después. ¿Qué dice el darwinismo a diferencia del lamarckismo? Primero dice que se producen más individuos de los que pueden sobrevivir. ¿Qué significa esto? Nosotros podemos ver que hay muchas especies que para asegurar la sobrevivencia, porque sabe que existen depredadores, sabe que pueden haber alteraciones climáticas, pueden ocurrir accidentes geográficos, naturales, por lo tanto la única manera de preservar a esa cantidad de seres vivos que se están reproduciendo es dar origen a muchas cantidades. Por lo tanto, si pensamos en los peces, ponen muchos huevos. Si pensamos en las tortugas, ponen muchos huevos. Lo mismo que los reptiles. Si pensamos en un perrito, no tiene un solo cachorro ni dos cachorros, sino que mínimo va a tener 6 cachorros, ¿no es cierto? ¿Y por qué hacen eso? Porque quieren asegurar que de esa cantidad, por lo menos un grupo de ellos logre sobrevivir y mantener la especie. Entonces, eso él también lo descubrió porque empezó a ver cómo se reproducían, cuántos óvulos fecundados depositaban. Cuando él vio en la isla Galápagos estas grandes tortugas que habían de 2 tipos, veía la cantidad de huevos que ellos ponían y empezó a observar, ¿no es cierto? Es como una cámara que está pendiente viendo qué está sucediendo con la tecnología que existe en la actualidad, que pueden dejar cámaras grabando. En cambio, Darwin se instaló para observar, ver qué pasaba y claro, veía la llegada de depredadores. Y estos depredadores sacaban estos huevos, se comían esos huevos, pero igual seguía existiendo la especie porque eran una gran cantidad de huevos los que estaban fecundados. Por lo tanto, ahí las tortugas se estaban asegurando de que más de algún huevo iba a sobrevivir y iba a dar origen a su descendencia. Entonces, él habla de la alta reproductividad. También dice que existe una lucha por la existencia. ¿Qué pasa en la naturaleza? Si en la naturaleza, ¿no es cierto?, de todos los individuos que hay algún individuo que se enfermó, que tiene alguna herida o le está pasando algo, al principio lo empiezan a proteger del depredador, lo cubren, lo protegen, sobre todo si son especies que recién están creciendo, que son las más nuevas, las protegen. Pero cuando ven que el depredador sigue acechando, ¿qué hace esta población? Entre perder a más de uno y de los nuevos que se están recién desarrollando, prefieren dejar atrás al individuo que estaba enfermo, que tenía alguna herida, ¿no es cierto? Y lo abandonan, porque así de esa manera el depredador ya va a dejar de seguirlos y se va a quedar con esa presa, con la más débil de esa manada. Entonces ahí él habla que existe siempre una lucha por la existencia. Tienen que luchar los árboles, por ejemplo, si voy a un bosque, tengo árboles en altura, tengo matorrales más pequeños, otros más chiquititos, ahí también están luchando por la existencia, porque los árboles más grandes tienen raíces más profundas y pueden capturar todo el agua que hay en el suelo, en cambio las otras se van quedando con lo que queda de agua. Además, los árboles grandes, con su follaje, son ellos los que capturan más la energía luminosa y pasan pequeños rayos de sol por entre las ramas que llegan a los matorrales más pequeños y captan esa poca cantidad de luz que llega para poder hacer fotosíntesis y sobrevivir. Pero los vegetales también están luchando por sobrevivir porque necesitan de la radiación solar, necesitan agua.
necesitan el CO2 y ahí están compitiendo con árboles de mayor tamaño. Y ahí también hay una lucha por la sobrevivencia, por poder existir, lo mismo que pasa con las otras especies que sí se pueden desplazar, que ellos también luchan por la sobrevivencia. Y a veces hay peleas entre poblaciones distintas cuando llegan a un lugar, en ese lugar queda poca agua, todos quieren tomar agua, por lo tanto empieza una lucha entre ellos para ver quién se va a quedar en ese espacio y va a poder tomar el agua, o quién se va a quedar en ese terreno en donde hay vegetación y va a desplazar al otro. Por lo tanto, los individuos en la naturaleza están en una constante lucha por sobrevivir. Y por último, él encontró, ¿no es cierto?, una gran cantidad de especies de distintos tipos, pero se dio cuenta que cada una de esas especies tenía réplicas y que estas réplicas iban haciendo el proceso de especiación, que ahí fue cuando estudió a los pájaros pinzones, en donde vio que existía una variedad de 13 pájaros pinzones, y al observarlos y estudiarlos se dio cuenta de que ellos comían alimentos distintos, por lo tanto se fue modificando el pico para poder. Algunos picaban piedras, otros se alimentaban de cactus, otros de semilla, otros de fruto, de hojas, de lombrices, y vio que había una gran gama y que cada uno de ellos era especialista en el tipo de alimento, ¿ya? Ese era lo que se conoce en ecología como el nicho ecológico. A eso se dedica la especie. Y cuando las especies tienen un solo tipo de alimento y ese alimento se extingue, tienen que hacer un cambio para poder sobrevivir. Por ejemplo, lo que les pasa a los koalas. Los koalas comen un solo tipo de alimento que son unas ramas de eucaliptus, no las mismas que se dan acá en Chile, es otra variedad, pero solo se alimenta de eso. Pero si se llega a perder ese tipo de árbol, de ese tipo de eucaliptus, ¿cómo va a poder sobrevivir? Va a tener que aprender a alimentarse de otro tipo de especie si quiere seguir viviendo y seguir luchando por su vida. Y eso fue lo que descubrió Darwin y se dio cuenta que esa nueva especialización que hacía cada una de estas especies que pertenecían en un principio a un mismo grupo y que luego se especializaron, tuvieron que mostrar ciertas variaciones, pero que estas variaciones no ocurrieron de un día para otro, sino que esta variación salió después de varias generaciones, que es lo que quiso demostrar también Diane Dodd, ¿ya? Y estas variaciones, estos cambios que son beneficiosos, van a poder ser heredados porque ocurrieron a nivel de material genético. Entonces, de estos 3 postulados que se resumen en variabilidad, lucha por la existencia y éxito reproductivo diferencial, en donde ahí se explica, ¿no es cierto?, a través de ejemplos en qué consiste cada uno de ellos. Por ejemplo, ¿qué dice de la variabilidad? Que no todos los individuos de una población son iguales. Es decir, hay rasgos distintos que lo caracterizan. Pueden ser rasgos morfológicos, rasgos fisiológicos, rasgos de comportamiento. En la lucha por la existencia se dio cuenta al observar a especies de poblaciones distintas que luchaban, ¿no es cierto?, por el alimento, por el espacio, por el agua, por la luz, y por lo tanto entran en esta gama de la lucha por la existencia también los vegetales, porque ellos, los más pequeños frente a los de mayor altura, van a tener que luchar para sobrevivir con lo poco que les queda a ellos, porque obviamente los árboles más grandes captan mejor la luz, captan más CO2, sus raíces más profundas pueden llegar a lugares donde pueden encontrar agua, en cambio los arbustos más pequeños no tienen tantas raíces, no se expanden tanto, por lo tanto se tiene que absorber el agua que hay en su alrededor y sobrevivir con la poca agua que les va quedando, lo que les va dejando los árboles de mayor tamaño. Y lo mismo pasa con las especies que se movilizan de un lugar a otro en busca de alimento, en busca de agua, en busca de un espacio que los pueda proteger.
Y el éxito reproductivo diferencial tiene que ver, ¿no es cierto?, que con la cantidad de individuos que se reproducen va a sobrevivir la mayor cantidad siempre y cuando puedan adaptarse a lo que hay en el medio ambiente. Y también, ¿no es cierto?, esta especie va a seguir en este camino y por mucho tiempo, siempre y cuando pueda reproducirse, porque si la especie no se puede reproducir, hasta ahí llega su descendencia. Y que todo cambio que hay en esa descendencia se los va a entregar a sus otros descendientes. Pero no es un cambio, como dijo Lamarck, que es un cambio a nivel de soma, a nivel de rasgos morfológicos externos, sino que tienen que ser cambios que ocurren a nivel de material genético para que se pueda heredar. Por lo tanto, si ese cambio, esa modificación en el gen te ayuda en la sobrevivencia, obviamente me tengo que asegurar que ese gen se siga transmitiendo a las generaciones futuras y a lo mejor que se siga mejorando, ¿ya? Como es el caso que habla ahí Darwin y Wallace sobre la resistencia de las bacterias al tratamiento de antibióticos. Esta teoría de la selección natural, ¿por qué la llamó así Darwin? No fue algo azaroso. Él se dio cuenta, estudiando en Inglaterra, que existía esta especie, ¿ya? Y esta especie pudo dar origen a estas diversidades de especies, al repollo que es Bruselas, al repollo que también nosotros consumimos, al brócoli y a la coliflor. Todos ellos provienen de este ancestro común. Por lo tanto, ¿no es cierto?, él vio que existía esto, que era algo natural. Por lo tanto, cuando él postula sus ideas y habla de cómo pueden sobrevivir, dice aquí hay una selección natural. Es decir, la naturaleza se encarga de hacer esta selección. Y obviamente también nosotros en la actualidad, a través de la biotecnología, podemos hacer esta selección natural, pero ahora artificial, cuando yo manipulo la polinización, cuando yo busco los mejores genes, lo que es la nanotecnología, busco los mejores genes y se los traspaso, ¿no es cierto?, y manipulo eso para traspasárselo a otras generaciones. Y esto que nosotros, los seres humanos, hacemos a nivel de productos alimenticios para asegurar, ¿no es cierto?, la calidad del alimento, el color, el sabor, la durabilidad o el desarrollarse en ambientes inhóspitos, con poca agua, con altas temperaturas, casi nula las precipitaciones, solo una vaguada, ¿no es cierto?, que llega por las noches. Entonces, todas esas características y las estudio y digo, si este vegetal logró sobrevivir acá, tengo que buscar el gen que tiene esa especie, que lo hace sobrevivir en estas condiciones y se lo voy a dar a otras especies para compartirle ese gen, pero de manera artificial. Entonces, eso hoy en día también se está dando y se está dando mucho. En Chile existe una organización que se llama INEA, que preserva todo lo que es semilla de distintas especies vegetales, especies nativas, de frutos, de el maíz, de la papa, lo que tú te imagines, todo lo que pueda servir para alimentar a esta población humana que cada día va creciendo mucho más y que en el futuro vamos a tener este problema, cómo nos vamos a alimentar. Por lo tanto, ellos están asegurando y preservando estas semillas y las están manipulando genéticamente. No está interviniendo la naturaleza, pero es para poder guardar y preservar para 50 años posteriores, en donde se dice que va a haber mucha escasez de agua, va a haber muchos habitantes, por lo tanto, ya las luchas no van a ser por territorio, sino que van a ser por alimentos y por agua. Y eso es una selección artificial. Se está mejorando la calidad de todos los
productos, ¿ya? Lo están practicando los granjeros, los agricultores de nuestra zona, tienen que aprender estas nuevas tecnologías, les enseñan, le muestran la nueva tecnología que existe para que haga un cambio en la forma de su cultivo y qué es lo que tiene que hacer para mejorar sus cultivos. Pero esto la naturaleza lo hace. Y por eso Darwin dijo esto se llama selección natural, porque acá en esta variedad de especies aún no ha intervenido el hombre, estamos hablando del 1800, y si no ha intervenido el hombre es porque la propia naturaleza se aseguró de seleccionar a los que estuvieran mejor capacitados, mejor adaptados y se puede mantener su especie. ¿Cómo explica Darwin ahora el tema de las jirafas cuello largo y patas largas? A diferencia de Lamarck. Lamarck, ¿qué nos dijo? Que las jirafas en aquel entonces, cuando hubo una gran sequía, todas ellas eran de cuello corto, patas cortas. Darwin, ¿qué dice? Sí, hubo una sequía que duró mucho tiempo, pero existían jirafas cuello largo y jirafas cuello corto. Por lo tanto, aquí actúa la selección natural. Si se estaba viviendo esta sequía que duró muchos años y fue quedando poco alimento y las de cuello corto no alcanzaban esas hojas para poder alimentarse, ¿qué pasó con ellas? Se fueron muriendo y solamente quedaron las de cuello largo, que fueron las que estaban más adaptadas para poder sobrevivir en lo que estaba ocurriendo en ese entonces. Y así explica Darwin la existencia de las jirafas cuello largo, patas largas, que es bien distinto a lo que dice Lamarck. Y aquí están los famosos pájaros pinzones, ahí puse una imagen del archipiélago Galápagos, que está frente a Ecuador, y ahí está la imagen de la variedad de pájaros pinzones que existen, y a pesar de que hay un grupo que come insectos, tienen igual picos distintos porque a lo mejor no están consumiendo el mismo tipo de insecto, por lo tanto modificó su estructura, pero para eso tuvo que pasar muchas generaciones. Están las que se alimentan de cactus, de las cactáceas, hay otros que se alimentan de semillas, de brotes, de frutos, ¿no es cierto? Y eso hizo que existiera esta gran diversidad de pájaros pinzones, que él cuando pasó por Ecuador también vio que en el continente habían pájaros pinzones, pero que eran distintos en color y en la forma de sus picos, y por eso hizo ese estudio. Entonces, ¿qué dijo? Desde el continente, un grupo de pájaros pinzones viajó a estas islas, a este archipiélago, y se separaron en los distintos archipiélagos en donde encontraron distintos tipos de alimentos y tuvieron que pasar varias generaciones para que se pudieran adaptar. Acá está Alfred Russel Wallace, cuando aún era más joven, ¿no es cierto?, en donde él también llega a los mismos descubrimientos que hace Darwin, y él también propone sus hipótesis y él habla del aislamiento reproductivo. Darwin, ¿qué vio? Que en el caso de los pájaros pinzones, que son el mejor ejemplo para poder explicar esto, estaban en el continente, viajaron al archipiélago, por lo tanto, aquí hay un aislamiento geográfico. Quedaron separados estos grupos que pertenecían a una misma población. Y no se devolvieron al lugar inicial, sino que se quedaron en ese archipiélago. Y además, cada grupo fue quedando en distintos archipiélagos que igual siguen separados, ¿no es cierto?, por agua que atraviesa estos archipiélagos. ¿Y qué pasaba después de esto? Que los que nosotros vimos en la clase anterior, finalmente cuando hay un tipo de aislamiento, ya sea alopátrico o simpátrico, te genera para el futuro un aislamiento reproductivo, y nosotros vimos que existían distintos tipos de aislamiento reproductivo que podían ser presigóticos o que podían ser posigóticos, en donde habían cambios en las conductas de apareamiento,
en donde no se reconocen porque ya no llama la atención esa misma conducta de apareamiento, porque la sustancia química que liberan también ya la dejan de reconocer, y son varias, ¿no es cierto?, sucesos que ocurren, los órganos genitales se modificaron, los gametos se modificaron, que es todo lo que nosotros vimos en la clase pasada. Y Wallace apuntó hacia eso para poder decir que existe una diversidad de especies que genera este aislamiento reproductivo. Y al observar, así como se dio cuenta Diane Dodd, que habían moscas que preferían seguir cruzándose con moscas que consumían maltosa, otras que preferían seguir cruzándose con moscas que consumían almidón, y en cambio hubo otro grupo minoritario que pudo cruzarse entre especies distintas. Pero hay que ver si estas especies distintas que se cruzaron dieron o no dieron descendencia. Porque eso dice el aislamiento reproductivo. Te puedes cruzar, se puede formar un cigoto, pero ese cigoto puede morir antes de nacer, puede morir después de nacer, crece, se desarrolla, pero es infértil. Por lo tanto, hasta ahí llega, ¿no es cierto?, esa descendencia y no hay más. Y Darwin leyó todas estas ideas que exponía Wallace, dijo que apuntaban a lo mismo que decía él, y por lo tanto, Darwin, aparte de decir, ¿no es cierto?, de leer sobre el aislamiento reproductivo que explica Wallace, dice, pero aquí también influye la competencia interespecífica que existe entre las especies, y también hay una competencia intraespecífica, o sea, dentro de los de la misma especie. Por ejemplo, en una manada, el macho alfa es el que se cruza con las hembras y todos los otros machos tienen que quedar aplaudiendo. No se pueden cruzar mientras esté el macho alfa. ¿Qué va a pasar acá? Va a venir un macho más joven, va a pelear con el macho alfa porque ya ve que envejeció, que no puede seguir a cargo de la manada, y pelea con él y toma él, ¿no es cierto?, el trono y desplaza al macho alfa antiguo y queda él como macho alfa. Pero pasaron muchos años porque siempre en esta manada se mantiene este macho alfa, que es el único que se puede cruzar con las hembras. ¿Por qué? Porque el macho alfa es el que tiene las mejores condiciones y tiene que traspasar todos esos cambios, toda esa herencia que él tiene, que le da toda esta capacidad de poder adaptarse, de poder reproducirse, de poder sobrevivir por mucho tiempo. Entonces, eso indica que tiene una adaptación producto del cambio en su genética, que él sabe que tiene que procrearse para que siga traspasándose al resto de sus descendientes, hasta que llegan uno más joven que dice, yo puedo hacer esto y por lo tanto puedo yo tomar este trono. Y eso ocurre entre los leones, entre los elefantes, entre distintas especies, los lobos marinos. Siempre hay una lucha entre el más viejo y el más joven para poder quedar de líder. Entonces ahí Darwin dice, pero existe la competencia entre especies distintas cuando quieren competir por espacio, por el recurso hídrico, por los alimentos, pero también ocurre una competencia intraespecífica dentro de la misma especie para saber cuál es el individuo que está mejor preparado, ¿no es cierto?, para llevar a esta manada. ¿Se entiende las ideas que postulaban Wallace y Darwin? Francisco. Sí, acaban de responder. Dicen que sí. Ya. Bueno, Emanuel dice que sí. Ya, y el resto de los compañeros. Janet también dice que sí. Ya. Chiquillos, en esto pongamos bastante atención porque esto es lo que me va a ayudar a responder la pregunta esencial, aplicar esto que yo le estoy comentando. Mecanismos de la selección natural. Aquí está la clave para que usted pueda responder, porque ahí dice, explicar la resistencia entre las bacterias. Sabemos que existe una gran diversidad de bacterias, pero en este caso
es el grupo de bacterias patógenas y por qué algunas logran sobrevivir. ¿Qué mecanismo se está dando? Y le dice a usted, explique la variabilidad, explique la presión selectiva, explique la reproducción diferencial, la herencia y la adaptación. Todos estos puntos que van a formar este proceso que se llama mecanismo de selección natural. Se tiene que cumplir con todo esto para que ocurra la selección natural. ¿Ya? Entonces, aquí yo tengo que entender muy bien estos conceptos y por eso es que se los definí. ¿Qué es la variabilidad? Cuando yo veo que dentro de una misma población, las especies tienen diferencias entre ellas. ¿Ya? Que les di varias veces el ejemplo de los seres humanos, que es para que nosotros lo entendamos mejor. Presión selectiva. La presión selectiva no va a ser dentro de mi mismo grupo familiar. La presión selectiva viene de afuera. ¿Se acuerdan en una clase que les di el ejemplo del zorro y los ratones? En ese ejemplo tenía dos variedades de ratones, blanco, café. Por lo tanto, ¿cuál es la variabilidad ahí? Color blanco, color café. ¿Quién ejerció la presión selectiva? El que venía de afuera. ¿Quién venía de afuera? El zorro. Y el zorro, ¿cuál era la presión selectiva? Estaba seleccionando, viendo con cuál de los dos ratones, ¿no es cierto?, se iba a alimentar. ¿Y qué fue más fácil para el zorro? Le era mucho más fácil visualizar y distinguir a los blancos y empezó a alimentarse de los blancos. Y esa es la presión selectiva. Entre esta gama que tengo, ¿qué prefiero destruir? ¿Qué prefiero comer? ¿Qué prefiero depredar? Eso es presión selectiva, lo externo. ¿Ya? ¿Se entiende? Y esa presión selectiva no tiene un efecto positivo, sino que tiene un efecto negativo, porque de esas especies hay algunas que son las que no van a sobrevivir, por lo tanto ya no van a poder dejar descendencia. Solo van a dejar descendencia aquellas que pueden sobrevivir frente a la presencia del depredador, frente a la presencia de un patógeno, frente a la presencia de un cambio climático, de altas temperaturas o de muchas precipitaciones o algo ambiental que haya ocurrido, como también puede ser, ¿no es cierto?, por la cantidad de alimento que está quedando y esta presión selectiva, ¿cuál va a ser el que está más capacitado? ¿Y quién estaría generando la presión selectiva sobre la población de seres vivos? El alimento, la poca cantidad de alimento. ¿Quiénes van a poder consumir esos alimentos y que son escasos? Los que estén mejor capacitados, los que lleguen primero, los que peleen y ganen y se quedan con el alimento. La reproducción diferencial, ¿a qué se refiere? De poder reproducirse y dejar descendencia que pueda sobrevivir y que además esa descendencia sea fértil, es decir, pueda seguir dando origen a nuevos descendientes. O sea, va a traspasar, ¿no es cierto?, esta herencia a través de la descendencia. ¿Y qué es la herencia? Se va a heredar este carácter que permitió que esta especie pudiera sobrevivir. O sea, ese gen que mutó y que permitió, ¿no es cierto?, que esta especie mantenga la descendencia y siga al futuro, a diferencia de la otra, que no tenía ese gen, por lo tanto, fue desapareciendo. Y la adaptación significa que de este grupo de sobrevivientes que quedó frente al que estaba ejerciendo presión selectiva, logra adaptarse, logra reproducirse, logra sobrevivir en este ambiente y seguir dejando mayor descendencia. Entonces, aquí te ponen el ejemplo de las aletas de los peces. Si hay un pez que nace con una aleta mal formada, va a tener menos posibilidades de nadar y de escapar frente a la presencia de un depredador. Pero si lo quiere hacer, a lo mejor a pesar de tener una aleta que
Otros están viendo que no le está asegurando la sobrevivencia porque va a tener una aleta grande y otra pequeña, y resulta que si este pez logra sobrevivir, va a poder transmitir ese gen que le permitió, ¿no es cierto?, que salió esa aleta pequeña, pero que no ejerció, ¿no es cierto?, un daño, porque pudo sobrevivir a pesar de eso, entonces va a seguir dejando descendencia con una aleta grande y otra aleta pequeña porque se puede sobrevivirlo más bien y sigue la descendencia de ellos, así como la descendencia, ¿no es cierto?, de otros tipos de seres vivos que logran sobrevivir y te van dejando ese tipo de descendencia, la que logra sobrevivir. ¿Por qué logró sobrevivir? No es que este grupo pequeño hoy día se reprodujo, sobrevivió y él es el que mantiene la descendencia. Este grupo pequeño no deja al tiro esa descendencia y esa mutación en el gen. Tienen que pasar muchas generaciones para que ocurra este cambio y el cambio sea beneficioso. ¿Ya? Profe, Milka quiere hablar. Dime, Milka. Profe, ¿y cómo sería la cuestión del pony? Los pony también tiene que ver con una proteína que tiene que ver con el crecimiento, que es una hormona que es de origen proteico, que permite el crecimiento, el desarrollo, ¿no es cierto?, de esta descendencia. Y va a haber un tipo de caballo porque pertenece a la especie equina, pero que tiene una hormona, igual como existe en la naturaleza, y los enanos. Y no sé si ustedes sabían que los enanos, el gen del enanismo es dominante sobre el gen del que tiene estatura media alta. ¿Ya? A pesar de que existen pocos enanos, es un gen dominante. ¿Qué pasa con el pony? Existe una hormona del crecimiento. ¿De dónde viene esa hormona del crecimiento? ¿Por qué se produce esa? Porque está el gen que tiene la información para la producción de esa hormona. Y ese gen dice que el tamaño es de estas características y se sigue traspasando a los siguientes descendientes. Y tiene que ver con el gen. A lo mejor hubo una cruza en donde dos equinos, a lo mejor uno de estatura mediana con otro de estatura mayor, estaban estos dos genes, pero el gen que domina es el gen del enanismo y no el gen del tamaño medio alto. Significa que si nosotros somos tamaño medio alto, tenemos genes recesivos. Y si permanece en nuestra familia, es porque justo con la persona que yo formé pareja, también tiene este gen recesivo. Porque si se casa una enana con una persona de tamaño medio alto, existen dos posibilidades. Como es el enano un gen completamente dominante y el otro es medio alto y tiene los genes recesivos, al cruzarse un enano con una persona tamaño medio alto, va a nacer un hijo que también va a ser enano porque es dominante. Pero este hijo enano, como viene de la descendencia de un padre medio alto, cuando él se case con una mujer media alta, él tiene la información para el gen recesivo y al casarse con esta mujer que tiene el gen para el medio alto, justo por azar coincide que se juntan esos dos genes y la descendencia de esta persona que es enana puede dar origen a una descendencia media alta. Pero eso tiene que ver con la parte genética, con los genes dominantes y los genes recesivos. Y el pony es una miniatura que podríamos decir es el enano de esta raza. Y tiene que ver con los genes que él tiene y el tipo de hormona que te deja producir ese gen. Porque el gen es lo que yo no veo, que sé que existe, pero ese gen, ¿qué te está diciendo? Esta es la proteína que se va a producir con esta información. Y esta proteína es la hormona del crecimiento. ¿Qué información trae esa hormona para el tamaño enano? Y ni por más que los papás lleven a tratamiento, porque pueden decir los papás, pero como si por parte del papá son todos medios altos, a lo mejor puede crecer un poquito más y le hacen tratamientos con hormonas.
la someten a distintas proteínas, a examen, hacen medidas de cuánto más pueden crecer los huesos, pero más allá de 10 centímetros no va a crecer. Profe, hay dos preguntas. ¿Sí? Dice Juan, en el caso con los burros o las mulas, ¿qué pasa? Y la otra pregunta es, de Manuel dice, o sea que el gen estatura normal es recesivo. Es recesivo, frente al enanismo. Y hay otros gen, por eso hay, bueno, nosotros en este curso no tenemos la posibilidad de estudiar genética, que a ustedes yo creo que les gustaría bastante. Está el otro gen de la calvicie. La calvicie en el hombre es dominante, en cambio en la mujer es recesiva y tiene que ver con el sexo, si es dominante o si es recesivo. Entonces, si yo me caso con un hombre calvo, puede ser, ¿no es cierto?, que tenga todos mis hijos, hombres y mujeres calvos, porque la calvicie es dominante en el hombre, pero para la mujer va a ser recesiva. Y ahí uno hace los cruzamientos genéticos para poder determinar y uno pueda estudiar la genealogía de la familia. En el caso de las mulas y de los burros, un caballo o una yegua se cruza con un burro. Y a pesar de ser especies distintas que tienen diferentes características, hay compatibilidad con sus órganos genitales y hay compatibilidad con sus gametos. Se forma el cigoto, crece el cigoto, nace, ¿no es cierto?, después, y nace como mula, pero la mula cuando crece y llega a la etapa reproductiva, se dieron cuenta de que las mulas no se reproducen y nosotros ese ejemplo lo vimos en clases anteriores también, en donde el hombre sin saber ha hecho cruzamientos pensando que va a mejorar la raza y algunos de esos cruzamientos te dan origen a especies infértiles. Entonces yo puedo procrear mulas, pero sé que de las mulas no voy a tener descendencia. Y les mostré el caso de unos tigre, león y varias cruces que han hecho el hombre, obviamente, porque por naturaleza no se va a hacer, las especies saben a quién buscar. Esto es donde interviene el hombre y quiere mejorar la raza, pero se da cuenta de que algunos de esos cruzamientos que se les llama híbridos, porque son de especies completamente distintas, no son capaces de tener descendencia, no son capaces de reproducirse porque son infértiles. ¿Ya? Y eso es lo que pasa. Y eso lo estudia todo lo que es el aislamiento reproductivo, si fue presigótico, si fue posigótico. En este caso, que nace la cría es un posigótico, que nace, crece, pero tuvimos la descendencia, pero no es fértil. Por lo tanto, no puedo ya tener más descendencia. Tengo que volver a hacer la cruza otra vez entre un burro y una yegua para poder sacar otra mula. ¿Y para qué usan las mulas y por qué existen las mulas? Porque tienen muy buen equilibrio, sirven para hacer todo el trabajo, ¿no es cierto?, de fuerza, porque obviamente no pierden energía en el proceso reproductivo, por lo tanto acumulan energía y pueden ser usadas para trasladar cosas, las cargan a las pobres y pueden caminar por cerros y no les va a pasar nada porque tienen un buen equilibrio. Y por eso se siguen haciendo mulas. Y eso fue lo que explicamos la clase pasada con el tipo de aislamiento alopátrico o simpátrico y que te generaba un aislamiento reproductivo que podía ser presigótico o posigótico. Aquí, chiquillos, si no hay otra consulta, aquí está el ejemplo para que ustedes se puedan guiar a partir de este ejemplo lo que va a pasar con la bacteria y el antibiótico. Si tú te fijas, tengo una gran diversidad, color café, color verde. Por lo tanto, hay variabilidad. ¿Por qué hay variabilidad? Porque tengo especies de colores distintos. ¿Quién viene a atacar a estas que se estaban reproduciendo hasta ese momento muy bien? ¿Quién sería el que está haciendo presión? Las aves que se vienen a alimentar de estos insectos. Pero para las aves, entre el café,
que se puede camuflar con el color de la tierra, con el tronco de los árboles, es más vistoso el color verde y obviamente la presión selectiva va a ser sobre la especie color verde y esta va a ir disminuyendo, incluso puede llegar a desaparecer. Y mientras tanto, como los otros se logran camuflar, estos serían los que tienen el gen del camuflaje y no es porque aprendió a camuflarse o porque aprendió a cambiar de color, que también hay especies que lo hacen, sino que esta especie tiene este gen que te da el color café y ese color café le va a servir para seguir manteniendo descendencia porque se puede ocultar en los colores de la tierra y de los troncos de los árboles. Por lo tanto, se va a seguir heredando el gen para el color café y vamos a obtener especies solo de color café con una mayor frecuencia de reproducción. Y estas especies, ¿no es cierto?, se transforman y dan origen, ¿no es cierto?, a más especies del mismo color. A lo mejor puede cambiar el tamaño, y ahí va a haber otro tipo, ¿no es cierto?, que también vimos que las grandes solo van a querer cruzarse con las grandes, las pequeñas con las pequeñas, pero si queda una especie grande y otra pequeña, no va a quedar de otra que cruzarse si quieren mantener la especie, ¿ya? Entonces eso después te va a dar origen a la adaptación, o en el caso que vimos de las moscas, que un grupo prefirió cruzarse entre ellas mismas y otro grupo dijo, ¿por qué no? Me puedo cruzar con la otra de color distinto y a lo mejor puedo tener otra descendencia con otra variación. Y se puede dar, puede crecer, pero se va a dar siempre y cuando esa nueva cruza de especies de colores distintos puedan mantenerse a través del tiempo y se puedan reproducir. Entonces aquí está cada uno de los conceptos explicados, ¿no es cierto?, qué es lo que pasó acá, qué es lo que se te pide en este ejemplo. Yo te puse varias formas de bacterias. Tú vas a escoger al azar cuál vas a querer que tenga la resistencia, cuáles son las que van a morir y cuáles son las que se van a seguir reproduciendo. Entonces aquí si yo puse varios colores ya hay una respuesta, ya sea a qué se refiere esta gran diversidad de formas y de colores. ¿Y con qué lo estoy tratando? Con antibiótico. Y ahí yo tengo que pensar, ¿qué es la bacteria? ¿Qué es el antibiótico? Y empiezo a explicar concepto por concepto, igual como este. Lo dibujo, lo explico. Lo dibujo, lo explico, lo dibujo y lo explico con cada uno de los conceptos, ¿ya? Y finalmente, después de que tú haces todo ese análisis y logras explicar cada concepto con un esquema y la explicación, tú vas a responder por qué existe la resistencia al antibiótico y por qué se dice que es una evidencia de selección natural. ¿Qué significa que sean resistentes? Por ejemplo, en esta época en que hay muchas moscas y aparecen más moscas y debe ser porque andan muchos huevos de moscas por ahí que justo ahora con el calorcito está propicio para poder eclosionar y esta larva, ¿no es cierto?, transformarse en mosca. Nosotros le echamos, busquemos una marca, Ray, lleno con Ray. Van a morir algunas y otras igual me van a quedar vivas, ni por más Ray que le eche. ¿Qué ocurrió ahí? Hay un grupo de moscas que mutó, que cambió y se hizo resistente al Ray. Y no van a morir ni por más Ray que eche. Eso es resistencia. ¿Y qué están haciendo con ese gen? Se lo está traspasando a las otras moscas para que puedan sobrevivir. A las moscas que no tienen esa información se les está traspasando. Pero ¿dónde ocurrió el cambio? A nivel genético. ¿Se entiende, chiquillo? Sí. Ya. Entonces ahí para que puedan responder esta pregunta esencial, espero haber explicado bien, ¿no es cierto?, para que se les haga fácil responder.